Vamos a leer el texto en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 48 hasta el 59. En el día de hoy estamos finalizando el estudio del capítulo 8. Dice así la palabra del Señor, San Juan 8, 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hasta aquí nomás en el texto en el que vamos a meditar. Entonces, para tener presente el contexto en este pasaje, vamos a ver, hermanos, que en el ministerio del Señor Jesucristo y en sus frecuentes discusiones, generalmente con los religiosos judíos, vamos a encontrar tres características principales o predominantes en la temática del Señor Jesús. Jesús habla de quién es Él y lo que Él hace en unión con el Padre. En segundo lugar, Jesús marca y muestra constantemente la condición del hombre, los pecados de aquellos con los cuales Él interactúa y la necesidad que tienen ellos de salvación. Y en tercer lugar, los beneficios que Él da, es decir, la salvación que Él da, en contraposición con las advertencias de aquellos que no vienen a la salvación, es decir, que van a ser condenados. Entonces, constantemente cuando habla el Señor está hablando de Él, de quién Él es Él, de que Él es Dios. Eso es lo que queremos confirmar constantemente detrás de sus palabras. Su unión con el Padre. Segundo lugar, la condición del hombre, los pecados que hay en el ser humano, la necesidad de salvación. Luego, la salvación que Él ofrece, que Él la da. Pero si no aceptan la salvación que Él está dando, entonces las advertencias sobre la condenación. Entonces esto va generando constantemente una oposición marcada de parte de los religiosos judíos porque no lo aceptaban a Él, no lo reconocían a Él como alguien enviado por Dios, aprobado
por esa casta religiosa, de esa religión apóstata. Se oponen a él desde el inicio por hacer un milagro, ya lo hacen, pretenden hacerlo tropezar con quebrantar las tradiciones de los hombres o de los ancianos. Se oponen a las palabras de Jesús porque no quieren reconocer que detrás de sus palabras hay verdad. Buscan por todos los medios de hacerlo tropezar en algo que dice y con numerosas sutilezas van a provocar que él diga algo opuesto a la ley para poder entonces acusarlo. Y el Señor va derrotándolos en cada una de las interacciones con sus palabras. Los va derrotando intelectualmente. Ellos no pueden, por el uso del razonamiento, por el uso de los argumentos, poder poner al Señor en ridiculez o en vergüenza. Más bien eso cae sobre ellos mismos. Entonces ellos pretenden humillar al Señor, pero terminan ellos siendo humillados. Y entonces se empiezan a ofender y el propósito final de ellos entonces es querer matar al Señor. Entonces lo que estamos viendo en este contexto de este capítulo, podemos decir desde el versículo 12, desde el capítulo 8 hasta el final, todo lo que hemos visto, esa continua interacciones entre el Señor y estos judíos, podemos decir que son discusiones. Y discusiones que van desde argumentos que empiezan siendo intelectuales, pero van subiendo, van escalando, ya pasan a cuestiones emocionales, ya ellos van sintiendo más en sus emociones ese rechazo y luego el siguiente escalón entonces es ofender con palabras verbalmente al Señor y finalmente sube otro escalón más que es la violencia física. Y podemos decir que esto es lo que pasa casi que en cualquier discusión en términos humanos, naturales, ¿verdad? Entre impíos, cuando hay una discusión, si se pasan los límites intelectuales de la discusión y ya no se aceptan los argumentos, ya luego empiezan las agresiones emocionales. La gente se empieza a ofender, ¿verdad? Y ya empiezan a decir características, adjetivos, epítetos, ¿verdad? Ofensas a la otra persona. Y si ya las ofensas verbales no son suficientes, entonces viene la violencia física. La gente busca algo con qué pegar, golpear al prójimo y también en algunos casos el homicidio es el resultado de esta escalada desde cuestiones intelectuales hasta la violencia física. Podemos pensar también que las cuestiones de las naciones y las guerras surgen así. Primero pasan por argumentos que son netamente intelectuales, luego se mezclan las emociones y luego ya hay agresiones, confrontaciones y si no van a la violencia física. Entonces el cristiano tiene que aprender de pasajes como este a saber cómo actuar en las discusiones, porque seguramente usted, como yo, hemos estado en discusiones donde uno percibe que más allá del argumento o lo que se está discutiendo, en algún momento se sube el escalón de las emociones. Puede ser que alguien ya se lo esté tomando de una manera más emocional, como si la discusión es personal. Y puede ser que el énfasis de alguien esté en querer mostrarle a la otra persona el error, en qué está mal su razonamiento, qué mentira está creyendo y que eso evidentemente le va a afectar. Seguramente alguno pensará momentos donde ha discutido quizás hasta de doctrina, con el énfasis de querer hacer entender a otro ciertas doctrinas de la palabra. Puede ser también una situación que se presenta a veces en la evangelización, donde usted le presenta la verdad de la palabra y usted quiere llegar un poco más allá desde el argumento intelectual, pero la persona ya lo está tomando de manera personal, emocional, como si usted tuviera algo en contra de ella. Y entonces ahí viene esta escalada, ¿verdad?, a las emociones y luego a la agresión verbal. Y bueno, obviamente es importante procurar frenar
esas contiendas. Proverbios, por ejemplo, 17:14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Y es triste cuando estas instancias suceden por cuestiones vanas. Quizás usted se pone a pensar alguna situación donde se puso a discutir y la discusión terminó en sentimientos adversos hacia la otra persona o en ofensas, y la raíz realmente de la discusión era algo trivial, ¿verdad? Y a veces es como el actuar de niños. Yo a veces escucho, ¿verdad? Los niños están ahí jugando tranquilos y de repente empiezan a discutir por algo básico, digamos, ¿quién le regaló la camiseta a quién? ¿Y fue tal persona? No, no fue tal persona. No, que sí fue porque el día ese vino. No, no, que el otro fue. Y ya esa discusión de algo tan básico pasa a cuestiones emocionales. Ya el niño, ¿verdad? Siente que le está atacando por no creer su palabra, y entonces empiezan las ofensas. Es que usted es así, usted es asá. Y ya si no hay un freno en eso, viene la agresión física. También pasa entre los niños, pasa así también entre los adultos. Quizás el adulto en algún momento, si tiene un poco de cordura, va a decir, bueno, mejor freno aquí, ¿verdad? Y una ofensa final, que así, está bien, vos siempre tenés la razón. Y media vuelta, ¿verdad? Y se va, como para que no quede el orgullo totalmente herido. Dice Proverbios 23, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Es usted de las personas que tropieza con las contiendas, con los argumentos, con las discusiones y escala fácilmente a las emociones o quizás a la agresión verbal? Bueno, aquí encontramos al Señor Jesucristo enfrentando a estas personas que iban en esa dirección. Ahora vamos a ver que el Señor Jesucristo sigue allí y no se va de esa discusión, pero hay una razón primaria por la cual Él tiene que permanecer allí. Es que el Señor lo hace por amor a ellos, porque el testimonio que el Señor está dando a ellos es para un sincero ofrecimiento del Evangelio a estas personas que le están rechazando. Cuando el Señor hace una invitación, un llamado, nunca lo juzguemos como falso. Y alguien puede decir, bueno, pero si el Señor ya eligió quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Sí, es cierto, todo está en el decreto del Señor, pero el ofrecimiento del Señor es sincero, es real. Y si Él está allí y está soportando esas ofensas, esos ataques, hasta el punto tal de que quieren matarlo, pero Él sigue allí y sigue anunciándole las verdades, porque Él sabe que esa palabra que le está dando es la palabra que les puede llevar a la salvación. Y muchas veces decir las verdades más importante para una persona implica que va a haber un rechazo de esa verdad y una ofensa quizás por decir esa verdad. Entonces, aunque duela, es importante decirlo, porque no estamos hablando de cosas triviales, no estamos hablando de juguetes, ni estamos hablando de cosas que finalizan o perecen en este mundo. Estamos hablando de la salvación eterna. Y quizás usted lo ha experimentado, que usted queriendo hacer el bien a alguien y hablándole a alguien de las verdades de la palabra, la otra persona reacciona mal. Y muchas veces podemos cerrarnos y ofendernos también nosotros y frenar allí, pero debemos preguntarnos, ¿es esa la manera correcta de actuar o es un sufrimiento al cual somos llamados por el Señor a sufrir con el propósito de perseverar dando testimonio de la verdad? El Señor está siendo ofendido, pero Él permanece allí. Y alguien puede decirme, bueno, pero pastor, es el Señor, Él no se equivoca. Sí, pero ciertamente el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos en sus pisadas. Debemos evaluar efectivamente hasta qué punto con la guía del Señor podemos permanecer dando testimonio, si la persona nos ofende, si nos atacan, ¿verdad? O si quisieran hacernos mal. Evidentemente, en un caso de persecución, ¿verdad? No es
muy piadoso decir, aquí estoy como mártir, mátenme. El Señor, en muchas oportunidades, cuando lo iban a matar y tomaban piedras, Él se iba, y este es uno de esos casos. O sea, el hecho de saber escapar en el momento apropiado da la posibilidad luego de volver, para volver a dar testimonio. Pero hubo un momento donde ya el Señor no se fue. Era el momento en el cual Él tenía que poner su vida. En el caso de Esteban, el primer mártir en la historia de la iglesia, él dio testimonio hasta el final, y cuando ellos tomaron piedra y lo mataron, él miró hacia los cielos y vio al Señor recibiéndole. Entonces aquí ya tenemos una reflexión y una aplicación, hermanos. ¿Cómo actuamos frente a esas personas que con prejuicios, con malos pensamientos, con pecado, nos rechazan o rechazan el mensaje de la verdad? Es necesaria la confrontación. Y él debe perseverar en el ofrecimiento de la ayuda y la esperanza a ellos. Y esto es un patrón que vamos a ver en esta discusión del Señor Jesús. Ellos lo ofenden. El Señor les habla la verdad, los confronta, pero también les da esperanza, y hay una invitación a ellos hacia la salvación. Y evidentemente esto se repite, pero llega un momento donde ya no hay más invitación, sino la advertencia del castigo. Y lo vemos en varios versículos. Si gustan, me siguen con sus ojos en la Escritura, allí en la Escritura, capítulo 8, versículo 12. El Señor invitando: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los judíos le rechazan el testimonio a Jesús, dicen que ese testimonio es falso. Versículo 19 dice: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Aquí los está confrontando. No leo todo el versículo, hermanos, leo alguna parte del versículo para que lo busquen, puede ser la segunda parte. Versículo 24, los confronta nuevamente. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es necesaria la advertencia, es decir, pero Señor, ¿por qué no sos más dulce, más suave? ¿Por qué no los invitas nada más a que vengan a la salvación? No, es que es necesaria la confrontación también. Necesitan ellos ver su pecado. Y necesitan ver a dónde van si no solucionan el problema de sus pecados. Y eso se soluciona en Cristo. Versículo 31, la segunda parte. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿No dijo antes que no eran de Dios? Pero una vez más viene la invitación. Una vez más viene la esperanza para ellos. El Señor persiste en hablarles el Evangelio. Quizás usted se ha topado con personas a las cuales ya le ha predicado y esas personas le han rechazado. ¿Significa entonces que ya no les debe predicar más? ¿Que no los debe volver a invitar al arrepentimiento? ¿Que no les debe presentar las buenas nuevas? Claro que no. Si el Señor lo hizo aún con aquellos que constantemente lo ofendían. Versículo 44, finalmente, quizás aquí como el clímax de toda esta situación, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces es necesaria la confrontación. Es cierto, de parte de ellos había ofensas, de parte del Señor viene la verdad, viene la confrontación, pero también aún allí está la esperanza. Y en este texto también lo vamos a ver. Una vez más, versículo 48, la ofensa. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ustedes saben que judíos y samaritanos no se llevaban bien, ¿verdad? Y esto comenzó luego de que volvió el remanente a Jerusalén y comenzaron a construir la ciudad. Los samaritanos se habían mezclado con las otras naciones y habían participado de culto idolátrico. Entonces, Dios no permitió que los samaritanos se uniesen al pueblo judío para la reconstrucción de la sociedad, ni que fuesen admitidos en la adoración, porque ellos se habían mezclado y habían caído en idolatría.
Entonces es posible que ellos utilizasen esta palabra samaritano como una manera de ofenderle, pero también es posible, hay una palabra bastante parecida a samaritano que hace alusión a un demonio de los cultos idolátricos de Samaria, y entonces es posible que ellos le estuviesen tratando al Señor con esa palabra en referencia al demonio. También sabemos que ellos utilizaron también muchas palabras en referencia al diablo, ¿verdad? Mencionan a Belcebú. Entonces es una manera de ofenderlo al Señor, llamándole como si él fuese el hijo mismo del demonio. Claro, ciertamente antes el Señor le había dicho que ellos eran hijos del diablo, entonces ahora ellos están atacándole nuevamente, usando estos epítetos, ahora que se habla mucho de las falacias, unas falacias ad hominem, es cuando hay una ofensa. En lugar de ir al argumento, en lugar de discutir un argumento, se ataca a la persona como una manera de denigrar lo que dice. Pero esto no cambia la verdad. Usted puede atacar a una persona y decirle muchos insultos, pero si lo que la persona dijo es verdad, esa verdad permanece. Y Jesús les habló a ellos con verdad. ¿Cómo responde ahora? Responde con verdad. Niega la falsa acusación. Les dice, versículo 49, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Una vez más el Señor revela las malas intenciones de ellos. Y vemos aquí a Jesús como hijo. Honro a mi Padre. Justamente leíamos en la lectura bíblica este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Los hijos que escuchan ese mandamiento de la Escritura saben que deben honrar a su padre. ¿Saben una cosa, niños? A ver, los niños que están aquí, que escucharon tantas veces eso, honra a tu padre y a tu madre. ¿Saben una cosa del Señor Jesús? El Señor Jesús honró siempre a su Padre. Por eso Él es el que puede salvarles, porque Él cumplió la ley a la perfección. Él honró a su Padre. Y nosotros, hermanos creyentes, también debemos recordar eso, que como hijos debemos honrar a nuestro Padre. Muchas veces no le honramos. Muchas veces hacemos lo contrario a lo que Él nos dice que hagamos. Y cuando la palabra nos dice, honra a tu Padre, pensamos nada más que en los niños, pero debemos recordar que tenemos un Padre celestial en los cielos, a quien debemos también honrar. Veamos en Jesús a alguien que honraba a su Padre, para que por medio de Jesús y siguiendo sus pisadas, también nosotros podamos honrarle. Él es el varón perfecto del Salmo 1, que en la ley de Jehová tenía su delicia y meditaba de noche y de día, y que es como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su fruto prospera y no cae. Pero ellos atacan a Jesús, y entonces deben ser conscientes de esto. El que se mete con Jesús, se mete también con su Padre. Ellos están tratando a Jesús de endemoniado. ¿Qué siente un padre cuando alguien ofende a su hijo? Si alguien le dice, piense usted como padre, como madre, que alguien tenga un desprecio por su hijo y le haga una ofensa, ¿no la siente usted también como que es hacia usted mismo? ¿Cuánto más Dios Padre y Jesucristo, que son uno? Aún así, y a pesar de eso, el Señor vuelve a darles palabras esperanzadoras. Uno bien podría decir, bueno, esto ya es el colmo, ya hasta aquí, no más. Pero el Señor les da palabras esperanzadoras y los invita una vez más. Vean el versículo 51. De cierto os digo, es una frase, ¿verdad?, que aparece más de 25 veces en el Evangelio de Juan, y que significa que lo que va a decir el Señor es sumamente importante. Presten atención, abran los oídos, pongan los ojos aquí, dice el Señor. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es una invitación para estos hombres
que le estaban ofendiendo. El Señor no responde con ofensa, responde con una invitación. ¿Qué mejores palabras podían escuchar ellos? A pesar de haber blasfemado a Jesús, a pesar de rechazar su testimonio, una vez más reciben una invitación maravillosa y una promesa de salvación para aquellos que lo escuchan y creen en sus palabras. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice el que guarda mis palabras? ¿Qué es guardar las palabras? Esto tiene que ver con creer en Él. Esto tiene que ver con tomar las palabras del Señor como verdaderas, como reales. No está hablando aquí de salvación por obras, claro que no. Está hablando de aceptar el testimonio, las palabras de Jesús como verdaderas. Lo que Jesús dice de Él, de Dios Padre, de ellos. Ellos debían verse a sí mismos pecadores, necesitados del perdón y de la salvación. ¿Y qué es lo que significa esto? Nunca verá muerte. ¿Significa que no van a morir? El Señor mismo iba a morir. Evidentemente no está hablando aquí de la primera muerte o la muerte física. Eso tiene que ver con la segunda muerte o con la muerte de la condenación. Por eso es esperanzador decir, el que guarda mi palabra, el que toma mi palabra, el que cree mi palabra, nunca verá muerte, nunca será atrapado por esa muerte eterna, de la cual ya no hay escapatoria. Sufrir la muerte física puede ser algo doloroso. Y muchos creyentes, por causa del testimonio del Evangelio, tuvieron que pasar por muertes difíciles, por sufrimientos, por martirio. Jesús fue el primero y de ahí muchos. Y quizás usted conoce de algún creyente que también tuvo alguna enfermedad dolorosa y pasó por sufrimiento. Ellos luego toman la palabra del Señor, vean cómo ahí la cambian, ¿verdad? El versículo 51 dice, nunca verá muerte. Y ellos en el versículo 52 dice, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No, el Señor no está diciendo que no se va a sufrir la muerte o no se va a experimentar la muerte física. El Señor dice que nunca verá la muerte segunda o muerte espiritual o la condenación. A propósito, ustedes se dieron cuenta que los cristianos que son perseguidos generalmente son perseguidos por religiones falsas. Y hoy lo meditábamos un poco en la escuela dominical. Pero es la religión falsa, movida por una fuerza satánica que ataca la verdad y como no puede nada contra la verdad, ataca a los portadores de la verdad. Y el ejemplo claro está en que lo hicieron con Jesucristo. Pero el Señor dijo que también iban a hacerlo con todos los que le seguían. Iban a atacarles también a las personas que son portadores de la verdad porque no pueden destruir la verdad. Por eso cuando usted ve los países donde hay persecución, siempre hay detrás una religión satánica, una falsedad. Y es lo que vemos aquí, una religión llamada la religión del Dios verdadero, para ellos el judaísmo, pero poniendo en práctica la persecución del verdadero cristianismo, en este caso de Cristo. Recordemos, hermanos, que los hombres pueden matar nuestro cuerpo, pero no pueden hacer nada contra nuestra alma. Y si usted está entre los que han sido redimidos por causa de Cristo, puede saber de que quizás enfrentaremos la muerte. Es lo lógico pensarlo en esta vida, pero nadie nos va a poder mandar a la condenación si el Señor ya pagó por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Aún el creyente, cuando enfrenta la muerte física, también muchas veces recibe ese consuelo del Señor y esa fortaleza. Un pastor una vez fue a visitar a una hermana que estaba por morir y la hermana le externó
que tenía ciertas incertidumbres acerca de ese momento. Entonces el pastor, queriendo buscar una ilustración para darle cierto ánimo a la hermana, cierto consuelo, y le dijo: vea, usted ha pasado por operaciones y usted sabe cómo es antes de una operación, ¿verdad? Le colocan la anestesia y usted se empieza a relajar, se empieza a sentir que tiene, ¿verdad?, poca fuerza, pero empieza a sentir una tranquilidad, una paz, y de repente se duerme. Y luego despierta y ya pasó la operación. Y le decía el pastor: así es cuando llega la muerte. Usted va a sentir esa tranquilidad, esa paz, y cuando despierte va a estar en los brazos de su Salvador. Y ciertamente el creyente puede tener consuelo al pensar en la muerte. No es como la muerte del impío, en esa incertidumbre que no sabe a dónde va. Quizás haya dolores y afectaciones físicas, pero puede haber una confianza y una seguridad más allá de los sufrimientos, de lo que viene luego. Y yo le pregunto a usted, mi amigo que está aquí, mi amiga, ¿usted puede tener esa confianza acerca de dónde ha de ir después de la muerte? ¿Puede usted tomar estas palabras del Señor Jesucristo con gozo y con consuelo? Cuando dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, y decir: yo soy uno de ellos. ¿Puede usted sostener de que ha creído la palabra del Señor y ha creído en el Señor Jesucristo y se ha formado una relación con Él, y por medio de Él con Dios, como su Dios? Solamente aquellos que hacen eso pueden tener esa esperanza. Aquellos que le rechazan, como era en el caso de estos judíos, no podían tener esperanza. Oían una y otra vez del Señor la invitación y la rechazaban. Oían una y otra vez del Señor la confrontación por su pecado y no se arrepentían. Que eso no pase con nadie de los que está aquí. Que no se insensibilice su corazón al oír una y otra vez la invitación del Señor y usted seguir rechazándole. O al escuchar la confrontación del Señor sobre su pecado y usted endureciéndose y no queriendo reconocerlo ni arrepentirse. ¿Qué pasa con ellos? Vean, era el mismo Señor que les daba testimonio. No podía haber ningún error en la predicación de Cristo. Pero ellos, en lugar de decir: oh Señor, es cierto, nunca veremos muerte, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Ayúdame. No. Versículo 52 dice: ahora conocemos que tienes demonio. Ya está confirmado. Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Perciben ustedes la mala disposición para oír las palabras de Cristo? Como antes el Señor lo dijo. ¿No podéis entender? ¿Por qué no puedes oír mis palabras? Que no pase eso contigo. Si estás aquí oyendo y dentro tuyo estás diciendo: no. Es como si el Señor te dijera: ¿no puedes entenderlo? Estás siempre buscándole torcer la palabra del Señor para argumentar en contra de lo que el Señor te ofrece, como si hubiera una mala voluntad en Dios. Y es una mala voluntad en ti al no reconocer tu pecado, al arrepentirte y al reconocer lo que Cristo ha hecho. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Se retoma el tema de Abraham, que ya lo vimos hace unos domingos. Evidentemente se está rechazando a Cristo, a su grandeza. No pueden aceptar que Jesucristo sea mayor que Abraham. No pueden aceptar que Jesucristo se identifique como Hijo de Dios. No pueden aceptar bajo ningún aspecto reconocer a Cristo como Dios. Y la evidencia clara de que Jesucristo, por sus palabras, se manifiesta a ellos como Dios, aun cuando lo hace desde un plano de siervo humilde y sumiso, la evidencia está en lo que ellos le preguntan. Le dicen: ¿qué te haces a ti mismo? ¿Qué te haces a ti mismo? Es obvio que ellos piensan
que Jesucristo se hace a sí mismo Dios. En otras palabras, quiere atribuirse a algo que no es. La incredulidad brota por los poros de estas personas. El odio y el rechazo hacia Cristo crece. Aun cuando sostenían ser de la religión verdadera y del Dios verdadero y defensores de los mandamientos del Señor, por sus propias palabras, actitudes y hechos se oponen a Dios. No cabía ninguna duda que Dios estaba revelando a ellos por medio de Jesucristo cada vez con más claridad, pero a medida que había más luz, crece el rechazo de ellos. Por lo tanto, crece la condenación. Vean Jesús cómo lo explica. Siempre que viene la parte del Señor Jesús, notamos esa templanza, ¿verdad? Y esa explicación, esa cordura. Jesús dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Una vez más la confrontación. El Padre se encargó de glorificar a Cristo en todo su ministerio terrenal, desde el momento de su nacimiento, cuando los ángeles anunciaron su llegada y trajo personas que le adoren aún desde tierras lejanas, reconociendo con su voz en el bautismo del Señor de que era su Hijo amado en quien tenía complacencia, lo mismo en la transfiguración para con sus discípulos y por supuesto en la resurrección al levantarle de los muertos y en la exaltación hasta colocarlo sobre todo. El Padre se encarga de glorificar al Hijo, pero ellos lo rechazan. Ellos que dicen que son de Dios, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vea, eso es la religión nominal. Mucha gente dice que tiene a Dios, que cree en Dios. Muchos dicen mi Dios, pero con sus hechos lo niegan. Leíamos hoy. Muchos dicen que honran a Dios de labios, pero con sus hechos hacen todo lo contrario. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y eso ya con Jesucristo. Y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted puede decir, mi Dios, pero puede estar rechazando a Dios. Que no sea esa su situación. El versículo 55 dice, vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Una vez más el Señor confrontándole con su pecado. Ahora le dice una vez más la mentira. ¿Cuántas veces el Señor tiene que mostrar con su palabra tu pecado? ¿Te ha pasado al leer las Escrituras o al escuchar una exposición que el Señor marca un pecado? Pero no lo hace una vez, lo hace 2, 3, 4, 5 veces. Es como el Señor repitiendo lo mismo, hablando una vez más a tu corazón. Eso es lo que está el Señor haciendo con ellos. Les está diciendo una vez más que son mentirosos. Ellos tenían que arrepentirse. Eran confrontados, pero estaban cegados. Y ante mayor grado de luz, mayor obstinación de parte de ellos. Esto es algo terrible. Y este es el mensaje que Dios da por su palabra. Si Dios nos da más luz, debería haber más sensibilidad en nuestros corazones, pero qué terrible es que haya más obstinación. Dice Jesús, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y evidentemente esto trae una vez más el rechazo de parte de ellos. Le dice, aún no tiene 50 años. La palabra de Dios nos dice que el Señor comenzó su ministerio a los 30 años. Dice, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Finaliza el Señor diciendo, de cierto os digo, una vez más, atención a esta verdad,
antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era, dice yo soy. Y ese yo soy es esa palabra que conocemos como Yahvé, la Y o la YHWH, conocido como el tetragramaton, esas consonantes que hacían la referencia al nombre de Dios, la manera en la que Dios se identificó con Moisés cuando dijo, yo soy el que soy. ¿Quién dirá al pueblo que me ha enviado? Yo soy, te envío. El ser existente, autoexistente, eterno, el creador. Y evidentemente ellos no podían aceptar esa revelación, porque tenían fijo en su mente que Jesús era un impostor, que era un blasfemo, que era un hijo del diablo. Entonces sus emociones se vieron ya pasadas. No pudieron derrotarlo a él intelectualmente, no pudieron acusarlo de ningún pecado, no pudieron contener sus emociones, ni fueron sensibles ante la palabra al aceptar esas invitaciones reales y genuinas de Cristo a arrepentirse y a ir a la salvación. Entonces, la última escalada que queda posible es querer el daño físico, agarrar piedras para querer matarlo. Ya antes lo habían intentado, pero no era el tiempo, el Señor se había escapado. Una vez más, no es el tiempo del Señor de perecer. Dice que Jesús se escondió, luego salió del templo y pasó en medio de ellos y se fue. Quedan reveladas cada vez que ellos toman esas piedras las intenciones homicidas que tenían. Y la mayor revelación del Señor, alguien podría decir, pero Señor, ¿por qué seguiste hablando? ¿Por qué seguiste diciéndole tantas cosas si ellos ya no querían creer? Bueno, hay veces que es necesario seguir sosteniendo la verdad. Y eso no significa que es con el propósito de condenarles. La invitación está allí. Ciertamente, si ellos rechazan, tendrán mayor condenación. Pero de parte del Señor Jesucristo vemos también el amor, esa integridad con la que el Señor maneja esta discusión. Nunca pecando. Decir la verdad y decir cosas firmes no necesariamente es ofender. Alguien puede decir, me dijo mentiroso, me ofendió. Pero si el que dice mentiroso es porque usted mintió, tiene razón. Si el Señor te marca un pecado, no es que te ofende Dios ni su palabra. El problema está en tu pecado. Si el Señor te dice que si guardas su palabra nunca verás muerte, tienes que ver allí el amor de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto es lo que pasa con esta generación. No recibe a Cristo, le está rechazando. No es el Mesías, no es el Hijo de Dios, no es el Salvador. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cantábamos, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que vino a revelar al Padre, es el que nos muestra nuestra condición de pecadores necesitados de su perdón para estar en paz con Dios. Queridos hermanos y amigos, el mensaje de hoy apunta de manera especial a aquellos que pertenecen a la religión falsa, cualquiera sea. No conocen al Dios verdadero, aunque ellos digan que son de Dios. Se oponen a Jesús. No lo reconocen. Están llenos de malos pensamientos, de emociones negativas, de odios, de pensamientos homicidas. Y no pueden tolerar la idea de que Jesús sea el único camino para la salvación. Cada vez que el Señor les habla por su palabra y los confronta, ellos rechazan su palabra. Pero también, hermanos, esto debe ser un estímulo para nosotros los creyentes, porque habrá situaciones en las cuales tenemos que hablar con aquellos que rechazan
el Evangelio y podemos mirar a la persona de Cristo y la forma en la que Él actuó con ellos. Es un estímulo para el creyente a decir la verdad algunas veces, aunque ésta duela, sobre todo si es para anunciar el Evangelio. Es un estímulo a asumir riesgos en perseverar dando testimonio de Cristo. Quizás a usted le ha pasado con cierto familiar o amigo que no quiere meterse en ese terreno porque sabe que se van a ofender o lo van a malinterpretar, o eso va a implicar de que usted no sea tan bien visto. ¿No vale la pena decir la verdad, asumir el riesgo por causa del Evangelio? Y si eso implica poder darle una vez más la invitación para que ellos vengan a la salvación. Y necesitamos también pedirle al Señor sabiduría para saber cuándo es el momento para salir de ese contexto hostil, cuándo es el momento de retirarse, cuándo es el momento de evitar una afectación mayor, sin que eso signifique de parte de uno cobardía, porque el Señor no se fue por cobarde. Y el Señor no permaneció ahí con el afán de ganar una discusión. La razón de permanecer en la discusión era para decir la verdad, para transmitir el mensaje por el bien de ellos. Y la razón de irse fue también por cumplir la voluntad de Dios y esperar todo en el tiempo apropiado. La palabra del Señor y la promesa que tenemos en este texto es maravillosa. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Enfrentaremos la muerte física, pero ¿qué hay de la muerte segunda? ¿Irá usted a la muerte segunda, de la cual no hay retorno? Que no sea así. Que no sea usted de estos que se oponen a Cristo. Que no sea usted de aquellos de que ya no están delante de la presencia del Señor sin haber acudido a Él como el Salvador. Porque es cierto que el Señor es misericordioso y que extiende sus palabras de verdad y de confrontación y sus invitaciones, pero llega un momento donde ya no hay más oportunidad. ¿Será usted de aquellos que se cierran y le rechazan? ¿O será de aquellos que reciben su palabra, que creen en el Evangelio y que experimentarán esta gloriosa promesa de que la muerte no los puede derrotar? Porque el Señor se levantó de la muerte y aquellos que creen en el Señor Jesucristo tienen vida eterna. Oremos. Amado Dios, pedimos que nos des claridad y entendimiento de tus palabras, de las palabras de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a ver nuestra condición y la necesidad que tenemos de guardar tu palabra y de ponerla en práctica, para actuar como Cristo actuó y dar testimonio de la verdad con valentía, con firmeza, con convicción. Y pedimos, Señor, por todos nuestros familiares, conocidos, seres queridos a los cuales les presentamos el Evangelio, para que tengamos sabiduría, para que asumamos, Señor, esa responsabilidad, aun cuando podamos sufrir por eso. Porque ciertamente nosotros no sabemos si tú has de tocarles y salvarles. Y es eso lo que queremos y pedimos, que les traigas a la salvación. Que nos ayudes a entrar en esas conversaciones como Cristo lo hizo, sin caer nosotros en ofensas, pero diciéndoles la verdad, aferrados a tu palabra, dándoles esperanza. Y te pedimos, Señor, por las personas que pueda haber aquí entre nosotros, que hoy por hoy, si murieran físicamente, también experimentarían la muerte segunda. Oh Señor, te pedimos que les salves.
que tú les guíes al arrepentimiento y a la esperanza que hay en Cristo Jesús, confiando en tu palabra, que aquel que guarda tu palabra nunca verá muerte. En Cristo Jesús. Amén.